En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Pues qué tal, amigos, buenos días a quienes nos ven por las redes sociales y buenas noches a quienes nos seguirán el viernes a través de Easy, canal de aquí del estado de Morelos. Gracias por el favorecimiento de su atención, pero principalmente a Ocra y a don Mario Curoso, el que nos permite hacer estos segmentos para información de la sociedad. Duralex Sedlex, como siempre, preocupado y ocupado por datos preponderantes en nuestro país, en nuestro estado. Hoy trataremos de abordar un dato que nos tiene muy preocupados, y creo que no nada más es a nivel nacional o a nivel local de Cuernavaca. Hoy vemos una Comisión de Derechos Humanos tomada por ciudadanos que a través de los años ya se han volcado a tomar este tipo de medidas en función de la inoperatividad, de la ineficacia, de la falta de atención por parte de nuestros gobiernos a las personas desaparecidas. El tema del día de hoy corresponde a los procesos de búsqueda de desaparecidos y la correcta metodología de la identificación humana. Y hoy, pues, nos vestimos de gala en el programa, tenemos a 3 expertos en la materia, 3 personas que de diferentes lugares de la orbe, Estados Unidos, Colombia y aquí en México, nos habrán de acompañar a lo largo de 2 segmentos. Este programa contará de 2 segmentos. Vamos a grabar 27 minutos, transmitimos el viernes, y nos seguimos con otros 27 minutos para grabar y transmitirlo la siguiente semana, pero hoy por hoy estamos casi 1 hora con ustedes en vivo a través de Radio Primavera, gracias a nuestro productor, Arturo Aguirre, que nos permite hacer esa transmisión. Voy a permitir pues dar una pequeña semblanza de la currícula de quienes nos acompañan el día de hoy. Son extensas, pero vale la pena hablar del doctor Domingo Villarreal, quien está desde Estados Unidos acompañándonos. Él ha recibido la licencia de oficial básico de paz en Texas, trabajó en la aplicación de la ley para los ciudadanos de Galena Park y Humboldt, Texas, recibió los certificados de intermediario, avanzado, maestro e instructor de Estado, recibiendo la certificación de analista de la escena del crimen. Ha sido renovado cada 5 años y comenzó como contratista para Estados Unidos, el Departamento de Justicia en 2004, viajando a Colombia. Se graduó en una sesión del FBI-NA en el 2008, recibió en total de 27 semanas de entrenamiento forense en la Academia del FBI en Cuántico y se retiró del Departamento de Policía de Milde en septiembre del 2010. Recogió en Cleveland, Texas. Es actualmente, el tema importante, consultor, y actualmente es el 3er vicepresidente de la Asociación Internacional de Identificación. Tenemos también al doctor Aníbal Navarro desde Colombia. Gracias, doctor Navarro. El doctor tiene el pregrado en Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, es posgraduado en Medicina Forense de la Universidad Nacional de Colombia, y posgraduado en Alta Gerencia de la Universidad Militar de Nueva Granada. Ha realizado diferentes cursos en relación a entrenamiento del protocolo de Estambul, entrenamientos clandestinos, osteología, curso de corto trauma. El doctor Aníbal también tiene una amplia experiencia forense en abordaje de la violencia sexual, responsabilidad médica, estados de salud de personas privadas de la libertad, lesiones de proyectil de arma de fuego, lesiones de arma blanca, lesiones de accidentes de tránsito, lesiones por trauma, en fin, una amplia experiencia en este sentido, y ha participado en abordaje de cerca de 500 necropsias en personas fallecidas al día de hoy en Bogotá, y en el área privada ha trabajado con diferentes firmas de abogados en Colombia, y tiene el título de la identificación humana. Y pues nuestro querido y conocido y bien ponderado doctor Abimelech. Buen día, amigo. Buen día. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en antropología por el CIDEM, especialista en criminalística y sistemas de identificación humana del INACIPE, ha sido coordinador de peritos directivos de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la entonces Procuraduría, subdirector de CEMEFO en la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, perito y coordinador de peritos de la Ciudad de México, de la CNDH en Morelos, perito reconocido en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la investigación de casos y muertes sospechosas de haberse producido por tortura y otros malos tratos. Ha sido consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado y actualmente ocupa ese cargo y fue recientemente electo, felicidades a Abimelech, como consejero consultivo
de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos. Menudo bronca y compromiso te acabas de aventar, mi amigo, pero pues enhorabuena y como siempre, echarle todas las ganas del mundo. Pues decía yo, un tema importante y trascendente en nuestro país a nivel de la orbe. Hoy en México contamos con casi 73,000 desaparecidos desde el año 1964, en la que pues, la autoridad ha venido tratando de resolver temas. Tenemos muchos y muy sonados casos. Ayotzinapa, aquí en Morelos tenemos nuestras cosas clandestinas en Tetelcingo, en Jojutla, para no nombrar muchos de los casos que, repito, hoy nos tienen tomada la Comisión de Derechos Humanos Nacional por familiares de víctimas, por gente que no encuentra a sus familiares y cuando los encuentra en fosas clandestinas no son debidamente identificados, se pierden en el tiempo y pues el dolor de las víctimas, repito, orilla hoy a pretender tomar la justicia por propia mano y esto preocupa y ocupa a nosotros como ciudadanos, a nosotros como parte de esta desafortunadamente desgregada sociedad que no encontramos respuesta en la autoridad y tenemos que volcarnos por ello. No sé quién quisiera empezar con relación a estos temas. En ese proceso de búsqueda de desaparecidos me gustaría que abordáramos ese tema principalmente y ya después en la correcta identificación, obviamente ya una vez que se tenga localizados los vestigios. ¿Quién quisiera empezar explicando cuál es la situación? Quieran darme, por ejemplo, un comparativo. Primero, no sé, Colombia, después Estados Unidos, ¿cómo se encuentra en ese sentido de desaparecidos? ¿Cómo se encuentra la violencia en sus diferentes entidades? Y después pasamos al tema Santa Navarra. El que guste, Aníbal, Domingo. Bueno, sí. Si algo les puedo comentar, Colombia ha sido reconocido y creo que ustedes han escuchado muchas noticias sobre el tema de desaparición forzada y que ha sido a través de diferentes décadas, ¿ya? Y con varios factores culturales, ¿ya? Y de temas de violencia, lo cual uno ve que ya hay un tema de repercusión de generaciones, ¿ya? Cosas que sucedieron, por ejemplo, con nuestros abuelos, pasaron a nuestros padres, que básicamente nosotros ya somos esta generación producto de un rezago y una acumulación de violencia y de personas desaparecidas. Por cosas del destino terminé en este tema abordando casos forenses. Pero ¿qué les puedo decir? Las bases de datos aquí en Colombia eso ha sido un avance para el país, al menos tener un registro, pero aquí viene a veces la falta de coordinación entre las diferentes instituciones cuando se deben de interrelacionar. Uno dice, estamos hablando de un Estado, un gobierno, y debería estar apuntando en el mismo sentido. Y uno encuentra que Fiscalía suele hablar de unos números, ¿ya? La unidad de búsqueda de desaparecidos habla de otro, la comisión de búsqueda de personas desaparecidas hablaba de otro número, entonces a veces uno escuchaba números, en Colombia tiene 160,000 personas, otros 80,000 personas, otros 60,000 personas, entonces ahí viene un tema, claro, tenemos un grupo y se puede hablar de miles, ¿ya? De personas desaparecidas, pero también aquí en Colombia, hace muchos años se comenzaba a reportar persona desaparecida luego de 72 horas, cosa que se dijo, no, es de acuerdo a los hábitos, ¿ya? Si eres una persona que llega todos los días a las 6 a las 6 de la tarde a tu casa, y un día que faltó, algo pasó aquí, una noche que faltó, hay algo raro aquí, ¿listo? Entonces, habían personas y se colocaron en esas bases de datos. Lo importante de una base de datos es la retroalimentación. Listo, apareció porque se fue a tomar y estaba con los amigos. Listo, sale de esa base. Pero aquí a veces el trabajo no se hizo de retroalimentar y seguía apareciendo esa persona. Ese es uno de los problemas. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que uno nota y que vivió como forense? El tema político. Este político sí cree que hay desaparecidos, ¿ya? A veces, y se llegó a escuchar aquí en Colombia, el tema, no, es que no estaban desaparecidos, eran mal enterrados. Nosotros dijimos, wow, o sea, ¿de dónde salió esos mal enterrados? No, esto es una desaparición, una fosa clandestina, no es que esté mal enterrado, así se llama. O últimamente que en vez de quitarle el calificativo o de masacre, no le llaman masacre, sino muertes colectivas, o sea, trata de maquillar y ponerle un color rosa de lo que está sucediendo. Entonces, eso fue una de las cosas. Aquí en Colombia se tiene como la persona, el reportaje de persona desaparecida 1914. 1914.
1914, más de 100 años, lo han estado buscando sus hijos, sus nietos, bisnietos, y sigue, y está como una parte histórica registrada que dice, oiga, está esto registrado. ¿Cuál es el avance? Aquí hubo, y aquí me voy a detener un momento, dos procesos de paz. Porque aquí en Colombia, para los que no conocen o de nuestra historia, tuvimos el gobierno que siempre hemos tenido, ¿ya? Más de 200 años, ¿ya? Pero por un lado se formó una guerrilla que duró medio siglo, 50 años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el ELN, el EPL, ¿ya? Izquierda, ¿listo? Y por la derecha, grupos paramilitares. Autodefensas Unidas de Colombia, hoy en día ya han ido migrando y ya no se los llaman ni guerrillas ni paramilitares, sino grupos armados, o grupos organizados, armados, ilegales. ¿Listo? Entonces ha ido mutando, pero son esos residuos, ¿ya? De ese porcentaje pequeño de esas personas que no se reincorporaron y han ido migrando y continuaron con la misma, con el mismo mecanismo. Entonces tuvimos un primer proceso, año 2005, con el expresidente Álvaro Uribe, que estaba en ese momento, para los grupos paramilitares. Y ahí se creó, en ese momento, lo que llamó Justicia y Paz, la ley de Justicia y Paz, en las que se acogieron, ¿ya? Y entonces tocó crear todos unos mecanismos para buscar las personas, porque sucedía algo que yo creo que en este momento están viviendo allá era, ¿y quién los busca? ¿No? Y el dinero, ¿quién los entrena? Y los recursos, ¿y qué profesionales se necesita para eso? Entonces, acá en Colombia, Medicina Legal, año 2005, comenzó, vamos a preparar, y se comenzó a traer gente, y me acuerdo que en ese momento estaba ICITAP, que es de Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, nos entrenaron, yo tuve la oportunidad, de hecho algunos cursos que hay en mi hoja de vida, los tomé con ellos, era, venga, arranquemos desde cero, mijo, le vamos a explicar desde cero, desde cuando usted llega al campo se va a hacer esto, se saca de tal manera, se registra de tal manera, el paso a paso que fue tan importante, eso fue un salto de ser como un neonato a ser un adulto, ¿ya? Es decir, vamos a hacerlo de tal manera y el criterio es este y técnico, de la forma técnico-científica se hace de esta manera. Eso fue un avance. ¿Qué sucedió? Claro, los recursos comenzaron a decaer, llegó el otro proceso de paz con la guerrilla, con las FARC, ¿ya? Y que duró y que de pronto ustedes vieron ahí con el presidente Santos y toda la polémica que se le consultó al pueblo y ganó por el 51% o el 50.05% que no se aceptara el proceso. El presidente lo terminó firmando en su momento, ya se reinsertaron, pues viene esta parte y se creó. Antes había la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ahora se creó la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y entonces aquí ya viene y dijeron, listo, esto hay que unir todas las instituciones y crear una organización que se encargue de revisar todos los procesos. En este momento, ya han pasado varios meses, ya vamos años, comenzaron y dijeron, hay que escribir los protocolos, hay que escribir los estándares, cómo se va a recuperar, ¿ya? Pero sigue habiendo un problema y aquí uno lo tiene que vivir y a veces tiene como forense, pienso que toca convivir con eso, que son los temas políticos, ¿ya? Unos dicen, eso no existe, otros dicen, sí existe, bueno, todo lo que ustedes ya saben de tema político. Y en este momento se está en ese tema, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Se están escribiendo los protocolos y Colombia, no sé si han visto noticias, pero hemos tenido muchas masacres. O sea, desde que comenzó este año se están hablando ya de decenas de masacres. En una sola semana se pueden hablar 4 o 5 de grupos peleándose los terrenos, las rutas del narcotráfico y está generando unos problemas enormes. Como una vez le escuché a un antropólogo, tendremos trabajo para nosotros, nos jubilaremos, nuestros hijos podrán seguir trabajando ahí, nuestros nietos seguirán trabajando ahí y el trabajo continuará. O sea, es cifras, doctor. Cifras, doctor. Más o menos como cuántos desaparecidos tienen históricamente y cómo van en la localización. Bueno, cifras. En resumen, para darle oportunidad a Domingo. Sí. En resumen, para darle... Sí, 160.000 personas. O sea, de los que hay 160.000 personas. Habla una de las bases de datos, lo cual es un número bastante grande. Uno que diría, pues en estos años que lleva trabajando desde hace un poco más de una década ya organizados, diría pues al menos 10.000, 20.000 han sacado. No, el proceso era muy lento. De hecho, cuando coordinaba la Unidad de Justicia y Paz con el Instituto de Medicina Legal,
En 3 años larguitos se alcanzaron a abordar apenas 800 cadáveres la identificación, porque el proceso es largo y difícil. Y es de muchos profesionales trabajando, o sea, eso es una de las cosas que se debe tener en cuenta. No, no es al mismo Bien, ritmo que se identifica, que al mismo ritmo en que se mata y se desaparece. Sí, no, claro. Doctor Domingo, su experiencia, si es tan amable. Gracias, doctor. Pues la parte mía, como me pidió el doctor Abimelech Morales, es más en hablar sobre la Asociación Internacional de la Identificación, los programas que tenemos que se ofrecen para la certificación en tales temas. Como acaba de mencionar el doctor Navarro, los programas que entonces se ofrecen para la certificación, entrenar el personal y poder entonces así no nada más identificar a las personas, pero sino poder llegar a la corte y tener la ironía de poder dar ese testimonio, ¿verdad? Y dándolo a los resultados. Entonces, el trabajo empieza obviamente desde la investigación, pero la Asociación Internacional de Identificación ofrece 8 diferentes certificaciones en disciplinas tales como la interpretación de patrones de manchas de sangre en la escena, de la investigación de la escena del crimen. Hay 3 diferentes niveles, fotografía forense y también dactiloscopía. Son simplemente 4 de los 8. Entonces, estas certificaciones se ofrecen, una vez más, perdón, y más que nada es para poder recibir el entrenamiento, para poder comprobar que el entrenamiento se está haciendo, que el trabajo se está haciendo tal y como debe ser. Y para cuando el momento que vamos a la corte para dar el testimonio, para presentar esa investigación, ese caso, entonces se tiene todo aval y se cumple con los requisitos que no nada más vienen siendo nacionales, sino internacionales. Un protocolo internacional, entonces. Así es. En México hemos tenido de alguna otra manera en este último periodo, un año y medio, 2 años, participación en esta capacitación. ¿Alguien se ha interesado en México? Sí, incluso hay participantes. En el 2010 se inició el programa, el Plan Mérida, del cual yo fui también partícipe en ese programa, donde empezamos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y se expandió a varios estados. El plan era de entrenar tanto a los peritos, a los investigadores de la escena del crimen, y tanto también como a los dactiloscopistas, para poder entonces cumplir con ese compromiso del trabajo que se estaba empezando a dar. Yo estuve involucrado con ese programa del 2010 al 2015 y todavía sigue vigente. Ahora tanto que se están adquiriendo acreditaciones de los laboratorios y de las diferentes disciplinas. Y las certificaciones es un compromiso que también hemos tenido, y yo desde que empecé a ir a Colombia en 2004, y es un compromiso personal que quiero que un día alguien en Latinoamérica, México, Colombia, Centroamérica, podamos llegar entonces a poder tener interés para la certificación, la cual es individual. Muy bien. Doctora Abimelech, pues te toca la parte ruda y dura de la situación. México, Morelos, y bueno, finalmente hemos hablado en la introducción de la problemática que enfrentamos. ¿Qué nos está haciendo falta, mi querido doctor, hoy con tu responsabilidad de consejero consultivo de la Comisión de Búsqueda? Vemos a nuestra ciudadanía manifestándose, tomando dependencias en función de la falta de resultados. Tú estuviste mucho tiempo en la Fiscalía, en 2 fiscalías, en el Servicio Médico Forense. Te ha tocado vivir, obviamente, en el Estado, la localización de fosas clandestinas en Guerrero, en Morelos, en fin, en toda la entidad, en todo el país, perdón. Y pues seguimos con Ayotzinapa, en fin, cuestiones que hoy por hoy no han sido resueltas. ¿Qué nos falta? ¿Cómo estamos, mi querido doctor? Sí, muchas gracias. Quisiera rápidamente hacer una unión de la información que acaba de dar tanto Domingo como Aníbal. Respecto a la cuestión Colombia, se ha hablado durante mucho tiempo que México está de alguna manera empatando muchos eventos sociales e históricos con lo que ha vivido Colombia. Sí, ha sido así. Hemos recibido de alguna manera bastante apoyo
de nuestros amigos y compañeros colombianos respecto a lo que muy probablemente nosotros vamos a ir encontrando en el futuro. Sin embargo, como tú lo sabes, México y cada entidad en la República Mexicana tiene una personalidad sui generis. Realmente, solamente en el estado de Morelos podemos ver que no ocurre, o sea, el modus operandi, los mecanismos de acción de actos delictivos en un estado tan pequeño como el nuestro van a cambiar del norte a la zona oriente, surponiente. Tiene una persona muy distinta, y eso es lo que de alguna manera ha venido a complicar la investigación en los casos de desaparecidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en México? Que sí ocurren, definitivamente ocurren las desapariciones forzadas, recalco, ocurren las desapariciones forzadas, pero también ocurren las inhumaciones que no están registradas, que son o clandestinas o irregulares, totalmente, o sea, ocurren. ¿Y qué ha pasado, en nuestro país? Que también se ha tomado como una cuestión política, como lo dice Aníbal, y a situaciones que definitivamente parecen, y recalco, parecen desapariciones forzadas, ¿sí? Pero que no se investigaron, se le da ese punto y se utiliza de forma política, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido también en nuestro país? Y yo no sé, Aníbal, en Colombia, pero nuestro país se ha caracterizado por la ausencia de dos factores: sensibilidad y empatía. ¿Por qué lo digo? Porque ocurre, desaparece un familiar, acudimos a la fiscalía y lo primero que llegan a decir es: espérese, se fue con el novio, ¿no? Si es una dama o si es un varón, se ha de haber ido a tomar con los amigos, ¿no? Y realmente no se inicia la investigación en los momentos claves para poderlo hacer, incluyendo siendo menores de edad, porque existen los casos también, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Retrasa lo que es la búsqueda, y de cuando se llega en muchas ocasiones al área pericial, en el área pericial, pues realmente no se atiende con premura de igual modo. Pero esto también nos encontramos con una situación muy importante: la falta de capacitación. No solamente es la falta de sensibilidad y empatía de decir, no nos va a pasar a nosotros como peritos, y voy a tocar un punto álgido, pero con mucho respeto, con mucho respeto. Se supo en México que en su momento, pues, desapareció la hija de un director, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Realmente es el punto donde nos da a ver, pues, que definitivamente eso nos puede ocurrir a cualquiera, estando en el nivel que estemos y laborando en cualquier lugar. ¿Y qué ocurre en las áreas periciales? Quiero recalcar que en muchas ocasiones, después tomo la muestra. Que se esperen. Se pierden las muestras. No voy a decir el estado, pero bueno, ha habido ocasiones en que las muestras biológicas recolectadas en papel filtro FTA para exámenes genéticos se les pierden y tienen que ir a buscar a los familiares nuevamente, o tienen que ir a las funerarias para recolectar una nueva muestra del cadáver, ¿sí? Y esto ocurre en toda la República, ha ocurrido en la República. Pero después viene también lo que es importante que comenta Domingo, es la capacitación. O sea, ¿cómo voy a intervenir la escena, si es que es de esa manera, o cómo voy a interpretar los resultados? Y creo que en México se están uniendo esas dos partes, de la que definitivamente se está aprendiendo, y sí se está haciendo, pero se está haciendo bajo presión de la población. Tristemente, se está haciendo bajo la presión de la población, que no debería de ser así. O sea, las instancias de gobierno tendrían que tener la responsabilidad de poder trabajar porque es su obligación, no porque la sociedad les ponga el pie en el cuello. Y falta mucha capacitación, no solamente en Morelos,
en toda la República Mexicana. Estamos todavía en pañales. Sí, fíjate, estamos hablando de hace muchos años ya. 1964, decía yo, 73,000 desaparecidos y que a la fecha pues no han sido posible su localización. Muchos eventos han transcurrido desde esa fecha y finalmente los gobiernos, como dice bien el doctor Navarro, pues echan la bolita y se van dando de uno a otro se van pasando la responsabilidad mientras la ciudadanía del pueblo sigue reclamando el trabajo efectivo de la autoridad. Vamos a un minutito más a salir al corte y regresamos con los siguientes 27 minutos. Ya se nos fueron 27 minutos a quienes nos siguen en redes sociales. Espero este segmento haya sido de interés. A quienes nos siguen en la televisión, les pedimos nos acompañen en el próximo la serie dentro de 8 días. Esto quedará como constancia para efecto de que pues nuestro productor tome cartas en el asunto, haga la edición correspondiente y nos vayamos al siguiente corte. En el siguiente corte yo les pediría que habláramos ya en relación a la correcta metodología de la identificación humana. Por el lado de Estados Unidos, capacitación; por el lado de Colombia, las dificultades que ha manifestado en relación a la cantidad de gente que fallece mucho más rápido de lo que pudieran identificar cuando son simplemente clandestinamente enterradas, cosa que aquí en la ciudad, en esa ciudad, en el estado de Morelos y en México, pues tenemos bastante bien vivido a través de infinidad de fosas clandestinas y nuestros desaparecidos de hace no sé cuántos años ya de Ayotzinapa, que pues siguen sin aparecer o aparecen y si son o no son, se identifican o no. Entonces, eso sí me gustaría mucho que abordáramos ese tema. Uno, relación estadística, si lo tienen. Dos, relación económica, lo que significa, porque hoy gastamos infinidad de recursos en tontería y media y no nos alcanza para nada. Y tercero, ¿qué hay que hacer a partir del reclamo social? Vamos a este corte unos segundos y regresamos con ustedes para la segunda parte de este segmento, si me lo permiten, y preparamos. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.